estamos con el señor Francisco Dumbler. Él es el secretario general de la ANA. Ustedes dirán, ¿quién es ANA? La Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rosa María. Bueno, señor Dumbler, empecemos primero por lo primero. Se dice, bueno, la Autoridad Nacional del Agua está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero se les ha visto poco cuando el agua ha sido el tema central de los conflictos sociales en el último año. ¿Por qué no aparecen ustedes ahí para dirimir, para tranquilizar, para apaciguar, para decir, miren, vamos a hacer los análisis de calidad, vamos a ver la provisión del agua? ¿Por qué no son una autoridad en el sentido de arbitrar y tranquilizar las angustias de la gente sobre su provisión de agua? Sí, por supuesto. A ver, lo primero que nosotros empezamos a trabajar, si nos referimos al tema específico de Cajamarca, es hacer los estudios de cuál es la disponibilidad hídrica de Cajamarca. Porque eso hay que primero explicarlo y luego sensibilizar a la población. Eso se hizo hace varios años. Sí, y los datos se siguen corroborando. Cajamarca solo utiliza el 20% de su agua, el 80% discurre a otras vertientes, básicamente la del Atlántico. De ese 20%, 14% es para consumo poblacional, 4% es para actividades agrícolas pecuarias y 2% para minería. En términos lógicos, en términos de información, el agua en la región Cajamarca, ¿no? Tiene suficiente disponibilidad y lo que se necesita es ver los sistemas de cómo se retiene, cómo se distribuye y cómo se administra conjuntamente con la población. Sin embargo, por ser la ANA, una autoridad del Estado, no le creen. ¿Por qué no le creen? Si usted me dice que la minería solamente usa el 2% del 100% del agua, que además el 80% se va al Atlántico porque se va en el río, yo le diría, bueno, entonces el problema no es el agua, ¿no? Pero el lema de la campaña ha sido el agua o el oro. Pero, a ver, vamos a lo... ¿Qué pasa con la credibilidad de la administración pública, no? Ok, vamos a lo segundo. Iniciado estos temas de los conflictos básicamente en Conga, ¿no? El primer tema para nosotros es hacer lo que denominamos los monitoreos participativos. Tenemos un registro, hemos trabajado con poblaciones, los centros, las comunidades campesinas, sensibilizado a unos 3.500 personas, explicándoles cuáles son los sistemas de monitoreo participativo. Ojo, y ahí hay un tema básico, ¿no? Este monitoreo participativo en el cual se han recogido las primeras muestras y se van a dar los resultados, ¿no? Tiene que ver con que todavía no hay explotación minera en todo el sentido de la palabra y obviamente hay que explicar a la población respecto a cuáles son los contenidos en minerales de esa agua. Al ser zonas en donde existe, ¿no? Son zonas volcánicas. Exactamente. Efectivamente. Y son aguas que ya tienen una contaminación natural y que no son aptas ni para el consumo humano ni para el trabajo pecuario. Sin embargo, la gente cree que es agua pura. Bueno, eso estamos trabajando, estamos explicando con la población en el día a día, nuestros equipos están participando allí y eso tiene que ver con la propia cultura y la difusión de los principios de la calidad de agua, ¿no? Hay la idea de que si el agua no ha sido tocada por el hombre es pura. Es falso, ¿no? Y eso hay que explicarlo y explicarlo. Una y otra vez. El agua que sí, que no ha sido tocada por el hombre también puede ser no apta para el consumo humano. Sí. Naturalmente no apta para el consumo humano. Ahora, es difícil de entender, lamentablemente. Es difícil de entender, como que también es fácil de entender que el 80% de las enfermedades se deben a un tema de calidad de agua. Ese es un tema registrado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Vamos un poco a las políticas de Estado. Ustedes han trabajado en lo que se ha hecho hoy día es hacer una política de Estado sobre el agua con 15 compromisos, incorporarla al acuerdo nacional. Ustedes han tenido participación en este trabajo. Muy activa. Muy activo porque los mencionan varias veces en varios de los compromisos. Muy bien. Lo que se dice acá es
básicamente que el agua es un derecho fundamental. Todos sabemos que nadie puede sobrevivir si no toma agua por más de 3 días, ¿no? La regla de los 3-3-3, ¿no? 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comer. Bueno, si una persona no toma agua más de 3 días, se muere. Así de fácil. Por lo tanto, el agua es un derecho fundamental para la sobrevivencia. Pero hay una serie de cosas que se dicen acá que la verdad, lo voy a decir francamente, dicen muchas palabras para decir exactamente lo mismo. O sea, que el agua es un derecho fundamental. Nada más. ¿Qué es lo de nuevo que hay en esta política de Estado que se me ha escapado? A ver, la primera es en dónde pones énfasis, ¿no? Porque, claro, podría ser una lista de lavandería de 400 cosas que se podrían haber escrito, ¿no? Fíjate, por ejemplo, empecemos por un tema. El literal L, por ejemplo, que habla de garantizar la formalización de los derechos de uso de agua. Esa es una prioridad, por ejemplo, que la Autoridad Nacional del Agua ha venido empezando a trabajar. Pero eso ya se está haciendo hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Ok, hubo un programa que era el FODUA, que registró al 95% en la costa. Claro. Y claro, el 95% en la costa tiene su derecho de uso de agua. Pero ¿qué pasa? En esta lógica de la mirada de cuencas, de esta mirada más transversal, de la gestión integrada de los recursos hídricos, faltan, ¿no?, registrar y faltan formalizar los derechos de uso de agua de todas las partes medias y altas de las cuencas. Esa población es justamente, ¿no es cierto?, que con la cual vamos a empezar a trabajar. Pero hay una ley para eso y eso es parte del trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. Sí, pero si empezamos hoy, según los cálculos y manteniendo el nivel de inversión pública razonable, este año más o menos en este tipo de proyectos de agua, saneamiento y afianzamiento hídrico pequeño, ¿no? O sea, dirigido a poblaciones rurales, porque estamos hablando básicamente de poblaciones rurales, en unos 10 años podríamos formalizar unos 5,5 millones de derechos de uso de agua. Que de hecho son ancestrales. Son derechos de uso de agua desde hace muchísimos años. O sea, lo único que está haciendo el Estado es reconociendo una realidad ya existente. Por supuesto. Y usos y costumbres ya existentes. Y eso te dará un derecho y una capacidad de negociación, ¿no?, conjuntamente con inversionistas privados que desean entrar a ese territorio y obviamente hacer uso de ese bien. Ese es uno de los cambios fundamentales. O sea, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es que yo te empodere, aumente tu capacidad de negociación, ¿no?, ante, por ejemplo, una empresa minera, una hidroeléctrica que quiere instalarse allí y dice, muy bien, señor, yo tengo un derecho de uso de agua otorgado por el Estado. Eso es generar credibilidad, finalmente, ¿no? Así es. Ahora, lo que se confunde es también lo que dice acá. Nadie puede hacerse o atribuirse propiedad sobre el agua. Entonces, si usted le dice a la gente, nadie es dueño del agua. El agua es un recurso natural, es un bien de la nación. Perfecto, como dice la Constitución. Pero yo le doy un derecho sobre el agua, usted me está haciendo propietario. ¿No por eso es sí, pero falta leer la línea siguiente, ¿no? Por eso, a ver, yo me quedo corto al decir que fue una discusión de partidos políticos, juristas, expertos internacionales que llegaron al acuerdo nacional a hacer esa discusión. Fíjate que los dos puntos más álgidos en esta discusión, pero súper alturada, fueron, uno primero sobre ese tema del derecho fundamental de la persona humana, o si era un derecho un derecho humano, y la segunda fue este tema de qué es público y qué es privado. Así es. Esas son las dos grandes discusiones. Claro, entonces tú le dices, ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua. El Estado establece los derechos y condiciones de uso y promueve la inversión pública y privada para su gestión eficiente. Claro, pero digamos, si a mí me lleva un recibo de Sedapal que me dice que le tengo que pagar, probablemente él me esté cobrando por el tratamiento del agua, ¿no? Por el transporte del agua, por el transporte de los residuos, pero mira, yo no estoy cobrando el agua. Y yo podría entenderlo, pero para el 99% de la gente me están cobrando el agua. Llegó el recibo del agua. Entonces, si el agua no tiene dueño, ¿por qué me lo cobran? Porque a usted le están brindando un servicio y ese servicio, ¿no?, implica,
para el caso, si ponemos Sedapal, ¿no? A que el agua, ¿no? En las 600 fuentes contaminantes del río Rímac, alguien tiene que tratarla y ponerla en su caño, ¿no es cierto?, de una manera razonable, de tal manera que usted pueda tomarla. Claro, lo que tiene que quedar claro para el público es que no me están vendiendo el agua, me están vendiendo el tratamiento que le hacen al agua, el transporte que hacen al agua a través de una cañería que ponen, la disposición final de lo que yo he consumido de agua, etcétera. El agua no es la propiedad. Lo que tú haces con ella es lo que estás distribuyendo y vendiendo. ¿Es así? ¿Está claro? Ese es para el usuario poblacional. Efectivamente, ¿no? Para el usuario poblacional. Y para el usuario rural, para otras actividades agropecuarias, ahí sí funcionan las juntas de riego que distribuyen los derechos de agua conforme, en muchos casos a registros tradicionales, en fin, y en otros casos a negociación que se hará caso por caso a través de la Autoridad Nacional del Agua. Sí, y en donde la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, tiene el mecanismo de dirimencia y es la última instancia resolutiva en la parte administrativa sobre los derechos de uso de agua de esta población. Ahora, que quede claro para todos los peruanos, agua hay. Agua hay. Si lo ranqueáramos en términos, digamos, académicos, el Perú es la reserva número 17 de acuíferos en el mundo, sin haber explorado la cuenca del Atlántico, o sea, el agua subterránea de la cuenca del Atlántico. Imagínese usted. Cuento de abajo hacia arriba. Israel es un caso típico, es el sexto país con estrés hídrico en el mundo, pero exporta cítricos a Europa. Así es. Y entonces allí viene el tema, ¿no?, de cómo hacemos, ¿no?, que esta agua, ¿no?, tenga un componente de igualitario, un componente que permita a los ciudadanos acceder de igual manera, ¿no?, y hacer que un poblador de Pachacútec no pague el triple o el cuádruple de un agua de un que vive en San Isidro. Señor Dumbler, ha sido un gusto tenerlo. Felicitaciones por este trabajo y vamos a traerlo más seguido cada vez que hayan líos en algún lugar del Perú. Muchísimas gracias. Y les contaremos lo que vamos haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias.